Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, junto a mis compañeras María Paula Durán, María Camila Leighton y quien les habla Luisa Fernanda Ruales, vamos a explicarles sobre el tema de la electroestática, el potencial eléctrico y los electrolitos. Bueno, como electroestática entendemos que es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas, es decir, es el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. Para entender más a fondo este concepto, vamos a hablar sobre las cargas eléctricas. Toda la materia se compone de átomos y estos a su vez de partículas elementales como lo son los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones y protones tienen una propiedad denominada carga eléctrica. Protones con carga positiva que se diferencia con el signo más y los electrones con carga negativa que se diferencia con el signo menos. Bueno, los fenómenos generados por esta pérdida o ganancia de cargas eléctricas y su análisis físico y matemático, así como sus defectos, pertenece a la rama de la electricidad estática o electroestática. Este fenómeno se presenta tanto en materiales conductores y aislantes como en materiales de circuitos y del ambiente. Bueno, las leyes de la electroestática. La electroestática se rige en su estudio más elemental y para su comprensión de dos leyes. La primera, que es la ley cualitativa, y la segunda, que es la ley cuantitativa o también denominada como la ley de Coulomb. Bueno, la ley cualitativa. La ley cualitativa nos indica cómo interactúan las cargas eléctricas cuando tienen la misma naturaleza o si son de diferentes naturalezas. Estas interacciones generan fuerzas que pueden anularse o alterarse dependiendo del valor de las cargas y su signo. Las fuerzas, producto de la ley cualitativa de la electroestática, cumplen con la tercera ley de Newton. Newton planteó que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido opuesto. Las fuerzas de atracción y repulsión son incluso más fuertes que la atracción producida por la gravedad. Bueno, en esa imagen que tenemos ahí, pues como la explicación que nos da ella es que las cargas puntuales con signo opuesto, como lo miramos ahí, experimentan atracción, y cuando hay cargas puntuales con el mismo signo experimentan repulsión. Bueno, vamos a hablar sobre la ley cuantitativa, que es la ley de Coulomb y es la segunda ley de la electroestática. Bueno, esta ley nos permite calcular y expresar en forma matemática el valor de las fuerzas de atracción o repulsión a partir del valor de las cargas, la distancia entre ellas y el medio físico donde se encuentren. Esta, la que vemos ahí, es la fórmula de esta segunda ley. A continuación vamos a explicar cómo se expresa y pues el nombre que se le da a cada uno. La F mayúscula es el valor de la fuerza eléctrica entre las cargas en el vacío. Q1 por Q2 son las cargas puntuales. D al cuadrado es la distancia entre las cargas y K sería la constante de proporcionalidad. Bueno, esta fórmula expresa formalmente la ley de Coulomb. Se expresa de la siguiente manera: la fuerza eléctrica F mayúscula de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales, que es Q1 por Q2, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcionalmente al cuadrado de la distancia que los separa.
Para finalizar esta ley tenemos otra fórmula, como la miramos ahí, que es donde F mayúscula es el valor de la fuerza eléctrica entre las cargas en el vacío, como ya lo habíamos nombrado en la anterior fórmula. ER es permitividad relativa y F' es el valor de la fuerza eléctrica entre las cargas en el medio o sustancia. Bueno, si existiese el caso de que entre las cargas existiese un material conductor o aislante, la fuerza eléctrica entre las cargas en el medio o sustancia. Bueno, si existiese el caso de que entre las cargas existiese un material conductor o aislante, la fuerza eléctrica entre esta sufrirá una disminución cuyo valor dependerá del material. Bueno, a esta ley también se la denomina como ley de Coulomb, pues porque fue Charles Agustín de Coulomb quien la descubrió. Bueno, Charles fue un científico e ingeniero militar francés que él estudió los fenómenos de la atracción y repulsión de las cargas eléctricas. Uno de sus inventos fue la balanza de torsión, que es esta balanza, la cual le permitió medir las fuerzas de atracción y repulsión por medio del retorcimiento de un alambre de plata rígido. Colocó una pequeña esfera con carga eléctrica a diversas distancias de una de la otra y también cargada. Él observó que a mayor distancia entre sus cuerpos cargados eléctricamente, la fuerza de atracción o repulsión es menor. Dicha reducción no se hace a una fracción de su valor, sino al cuadrado de la misma. Es decir, la distancia se duplica, la fuerza se reduce a la cuarta parte, si se triplica, la fuerza se reduce a la novena parte y así sucesivamente. Tenemos la electrificación. La electrificación es el efecto que produce pérdidas, ganancias o balanceo de electrones por medio de fenómenos físicos como es el movimiento, la fricción, el contacto, entre otras. Los cuerpos se electrizan por medio del frotamiento, contacto directo o inducción, como los miramos en las imágenes. Vamos a hablar un poquito sobre el frotamiento. El frotamiento es un modo sencillo de electrificación, el cual mediante la fricción entre dos cuerpos de materiales distintos, uno cede electrones y el otro los gana. En este caso, las cargas pasan de un cuerpo a otro. Si las cargas son suficientes, se generan chispas eléctricas, incluso visibles y audibles, si el clima o el aire es seco. El contacto directo entre un material o un cuerpo previamente electrizado con un neutrón hace que entre ambos exista un intercambio de cargas y por tanto ambos cuerpos tengan la misma carga, ya sea positiva o negativa. Y por último vamos a hablar sobre la electrificación por inducción. Bueno, esto produce cuando un cuerpo se encarga eléctricamente al acercarse al otro ya electrificado sin contacto directo. Este efecto hace que los electrones del cuerpo electrificado atraiga a las cargas positivas del cuerpo neutro y rechaza las cargas negativas o viceversa. Es decir, en el cuerpo neutro se distribuyen las cargas. Y si el cuerpo inducido entra en contacto físico con el inductor, las cargas vuelven a distribuirse. Bueno, yo les voy a hablar sobre potencial eléctrico. Debemos tener en cuenta que el potencial eléctrico se relaciona con la energía potencial eléctrica.
Entonces les explicaré un poquito sobre la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica en un punto P, que es el que encontramos acá, iba relacionado con lo que era el trabajo que realiza una fuerza externa para trasladar una carga de una prueba que es conocida como Q0 desde el infinito, que es lo que encontramos acá, hacia ese punto P, donde se quiere calcular la energía potencial eléctrica. Ahora sí les voy a hablar sobre potencial eléctrico. Se dice que el potencial eléctrico es en un punto cualquiera es igual al cociente de la energía potencial eléctrica en ese punto y una carga Q0. Esta sería la definición formal de qué es el potencial eléctrico. Las unidades del potencial dicen, tanto la energía potencial como la carga son escalares. Por lo tanto, el potencial es una cantidad escalar y en la fórmula se debe colocar el signo de la carga. Es muy importante, como vemos acá. Y la unidad del potencial es el voltio. Ahora les hablaré sobre características del potencial eléctrico. La primera, ¿cómo este potencial puede aumentar y disminuir? Bueno, imaginemos una carga positiva que está en una región del campo eléctrico y este va a ejercer una fuerza a esta pequeña carga de prueba. Entonces, como la carga es positiva, la fuerza va a actuar en el mismo sentido que las líneas del campo eléctrico. Se determina que si la carga de prueba se mueve en el mismo sentido desde la fuerza eléctrica, el potencial disminuye. Ahora, si tuviéramos una carga negativa, en este caso la fuerza eléctrica actuaría en el sentido contrario a la línea del campo eléctrico. En este caso, el potencial aumenta. Segunda, al igual que el campo eléctrico, el potencial se puede generar a partir de una carga estática en cualquier punto en los alrededores de la carga. Es decir, imaginemos una carga, que es la que encontramos acá, en este caso es la fuente del campo eléctrico. También imaginemos que necesitamos calcular el potencial eléctrico en un punto alrededor de esta carga, en un punto que se carga en una distancia de R. Por definición, esto sería para calcular el potencial eléctrico y por otro lado, esta sería para calcular la energía de potencial eléctrico. Si hacemos una sustitución con estas ecuaciones, tendríamos que se simplifica estas expresiones y tendríamos que el potencial eléctrico es este que está acá, donde E sería el campo eléctrico que está generando esta carga. Ahora, por otra parte, el campo eléctrico que me genera una carga fuente es igual a K por Q entre R al cuadrado. Ahora, si se sustituye acá con la fórmula de potencial, tendríamos la siguiente fórmula, que es la que encontramos acá. Aquí se simplifica la R's, que están acá, y al hacer eso tendríamos esta expresión que encontramos acá, que sería para calcular el potencial eléctrico en los alrededores de una carga. Una carga que me está generando un campo eléctrico. Esta expresión servirá de utilidad para diversos casos.
Tercera y la última, potencial eléctrico generado por un conjunto de cargas puntuales. Entonces, imaginemos que tenemos un conjunto de cargas, que son estas tres que tenemos acá, y queremos calcular el potencial eléctrico en un punto A, que es el que encontramos acá. En este caso, ya se hablaría de un potencial eléctrico total. Sería la contribución del potencial que me genera cada carga, que es la que utilizamos con esta fórmula. En este caso, el potencial total de este punto A sería el potencial que me genera la carga Q1 más el potencial que me genera la carga Q2 y más el potencial que me genera la carga Q3. Aquí podría sacarse el factor común, que es el que encontramos acá, y tendríamos una expresión general para calcular el potencial eléctrico total en un punto cuando alrededor de ese punto hay varias cargas, como se ve aquí. Buenas tardes, mi nombre es María Paula Durán y yo les voy a exponer el tema de los electrolitos. Un electrolito es cualquier sustancia que contiene en su composición iones libres que hacen que se comporte como un conductor eléctrico. Esto es debido a que normalmente se encuentran iones en una disolución. Los electrolitos también son conocidos como disoluciones iónicas, pero estos también pueden ser posibles electrolitos fundidos y electrolitos sólidos. Los principios. Comúnmente estos electrolitos existen como disoluciones de ácidos, bases o sales. Algunos gases pueden comportarse como electrolitos, ya sea bajo condiciones de alta temperatura o de baja presión. Las disoluciones de electrolitos se forman normalmente cuando una sal se coloca en un disolvente, tal como lo es el agua. Componentes individuales se disocian debido a las interacciones entre las moléculas del disolvente y el soluto. Esto se hace en un proceso que es llamado solvatación. Y también es posible que las sustancias reaccionen con el agua cuando se les agrega a ellas, produciendo iones. Un ejemplo de esto es el dióxido de carbono cuando reacciona con agua para producir una solución que contiene iones hidronio, bicarbonato y carbonato. En términos más simples, un electrolito es un material que se disuelve completa o parcialmente en el agua para producir una solución que ya conduce una corriente eléctrica. Bueno, la importancia fisiológica de los electrolitos. En fisiología, los iones primarios de los electrolitos son el sodio, potasio, calcio, magnesio y el cloruro. Estos son electrolitos y el cuerpo los obtiene de los alimentos que ingiere y de los líquidos que bebe. Los electrolitos son minerales en el cuerpo que tienen una carga eléctrica. Se encuentran en la sangre, en la orina, en tejidos y en otros líquidos del cuerpo. Estos electrolitos son muy importantes porque pueden ayudar a equilibrar la cantidad de agua en el cuerpo, a equilibrar el nivel de ácido base o pH del cuerpo, a transportar nutrientes a las células, a eliminar los desechos de las células y también beneficia la función de los nervios, músculos, del corazón y del cerebro de una manera adecuada. Cuando hablamos de los niveles de electrolitos, estos deben estar demasiado elevados o demasiado bajos. Pueden estar demasiado elevados o demasiado bajos. Esto puede pasar cuando se altera la cantidad de agua del cuerpo. La cantidad de agua que ingerimos debe ser igual a la cantidad que perdemos. Si algo altera este equilibrio, es muy posible que tenga muy poca agua, que esto es conocido como deshidratación, o que tenga demasiada, que es conocido como hiperhidratación. Algunas medicinas, vómitos, diarrea, sudoración o problemas renales o del hígado pueden alterar el equilibrio hidroelectrolítico. Bueno, aquí pasamos a hablar del equilibrio hidroelectrolítico.
Equilibrio de fluidos en los comportamientos de líquidos corporales, el agua corporal total y el volumen de sangre. Espacio extracelular, espacio intracelular, mantenido por procesos en el cuerpo que regulan la ingesta y la excreción de agua y electrolitos, especialmente sodio y potasio. O sea, esto es lo que permite que haya una cantidad de agua buena para el cuerpo, que no esté ni muy elevada ni muy por debajo. Bueno, hablamos de la medición de los electrolitos en el cuerpo. La medición de los electrolitos es un procedimiento diagnóstico realizado comúnmente que se hace vía examen de sangre con electrodos selectivos o urianálisis. Esto es realizado por tecnólogos médicos. La medición de la concentración de estos iones se denomina ionograma y esta se realiza generalmente mediante aparatos automáticos que contienen electrodos selectivos, un electrodo para cada ion a medir, como el potasio, sodio, cloruro y cloro y calcio iónico, son los que se dosifican más comúnmente. En las bebidas deportivas suelen encontrarse electrolitos. En terapia de rehidratación oral, las bebidas con electrolitos contienen sales de sodio y potasio que restablecen el agua del cuerpo y los niveles de electrolito después de la deshidratación que es causada por el ejercicio. Los atletas que no consumen electrolitos bajo estas condiciones muchas veces corren el riesgo de sobrehidratación o hiponatremia. Esto es ya debido a que las bebidas deportivas normalmente contienen niveles muy altos de azúcar. No son recomendables para su uso regular por niños, ya que el agua es considerada la única bebida esencial para los niños durante el ejercicio. Hay disponibles sobres medicinales de rehidratación y bebidas para reemplazar a los electrolitos claves perdidos durante la diarrea o durante otras enfermedades. Los dentistas recomiendan que los consumidores regulares de bebidas deportivas tomen precauciones contra la caries dental. Otra opción disponible es el agua de coco, que también contiene electrolitos, pero es aconsejable verificar que no tenga azúcar añadida. Las bebidas deportivas y electrónicas pueden ser hechas en casa, usando las proporciones correctas de azúcar, de sal y de agua. Bueno, la electroquímica. Cuando se coloca un electrodo en un electrolito y se aplica un voltaje, el electrolito conduce electricidad. Los electrones solos normalmente no pueden pasar a través del electrolito. En vez de ello, una reacción química sucede en el cátodo, consumiendo los electrones del cátodo, y otra reacción ocurre en el ánodo, produciendo electrones para ser capturados por el ánodo. Como resultado de todo esto, una nube de carga negativa se desarrolla en el electrolito alrededor del cátodo y una carga positiva se desarrolla alrededor del ánodo. Los iones en el electrolito se mueven para neutralizar estas cargas para que las reacciones puedan continuar y los electrones puedan seguir fluyendo. Los conductores electrolíticos pueden ser utilizados en dispositivos electrónicos donde la reacción química en la interfase metal-electrolito produce efectos útiles. Aquí el electrolito seco son esencialmente geles en una estructura molecular cristalina flexible. Y el no electrolito son sustancias que cuando se disuelven en agua se separan en sus moléculas. Las moléculas tienen movilidad por estar en disolución acuosa, pero son eléctricamente neutras, es decir, no tienen carga. Un ejemplo de un no electrolito es el azúcar. Cuando se disuelve en agua,
no genera una carga eléctrica. Hablaré sobre la aplicación de la electrostática en la odontología. Bueno, la realización de un tratamiento de operatoria dental representa el utilizar una técnica que permita colocar en contacto con una estructura dentaria, un material que debe cumplir una función tanto fisiológica como cosmética. Es por esto que debe asegurarse que el contacto entre ambas partes, que es el diente y el material, se mantenga durante el uso. Que eso es lo que hacemos, que se genere un mecanismo de adhesión. Definiendo la adhesión como la atracción que se produce entre las moléculas de diferentes materiales en su interfaz. Se puede reconocer distintos mecanismos que permiten lograr la adhesión. El más simple es el que se denomina como adhesión mecánica, que consiste simplemente en que las dos partes queden trabadas en función de morfología de ambas. Esta traba se logra a nivel microscópico. También se puede generar fuerzas que impidan la separación de ambas partes basándose en la interacción de los componentes íntimos de sus estructuras.